A muchos les gusta el circo, los clásicos trucos de magia que al público dejan encantado. Los magníficos colores que deslumbran el panorama y le dan el toque de alegría para completar. No podemos dejar pasar los acróbatas, que desafían a la muerte en la cuerda floja, y los animales entrenados para hacer que las personas vivan una experiencia increíble. Aros de fuego, payasos y globos destacan. Ya estando en el tema, casi todos han ido al circo, pero si nunca has visitado alguno, esta historia te hará querer ir y saltar de la emoción. Todo cambiará, la alegría se convierte en sufrimiento y las risas en llantos. Este es el origen de Magic Phantom. Era otro día gris, nublado y desolado en un pueblo desconocido donde la risa no se escuchaba de alguna persona. Cualquiera que salía de su hogar, solamente observaba cómo los árboles decaídos dejaban que sus hojas perecieran contra el viento frío. La descripción de aquel lugar era como oscuro, porque en realidad lo era. Se encontraba en Estados Unidos, lo único bueno era la economía. Y de pronto, uno de esos insípidos días, algo había cambiado en el ambiente del sitio. Algunos lo llamaban como la luz. Había llegado un circo de pocos recursos, aunque siempre fueron los mejores en ese entonces. 2 caballos pasaban por las calles, donde traían las vagonetas del acto. Vengan, acérquense al mejor circo de la región, que les alegrará la vida por un bajo precio. Animales, payasos, acróbatas y magos hay acá, vengan a Big Loud Circus. Gritó con emoción un hombre que manejaba a los caballos, para que se guiaran y se instalaran en el centro del pueblo. Todo sería diferente desde ese día. Las personas que por curiosidad decidieron ir al lugar mencionado, terminaron saliendo con una gran sonrisa que nunca tuvieron. Los beneficios se compartieron con el pueblo y los trabajadores, el show tuvo éxito, tanto que les alcanzó para un par de cervezas. ¿Qué mejor que eso para recompensar el gran trabajo? Vaya, ganamos mucho hoy, y en cambio este sitio ríe otra vez. A celebrar, muchachos, dijo Richard, el dueño de Big Loud Circus mientras contaba las ganancias que obtuvieron. Oye, Tom, te luciste, mencionó un acróbata mirando al mago. Magic Tom, su nombre real era Thomas Green, mejor conocido como el mago del circo. Un joven de 23 años con cabellera negra y los ojos de color ámbar de tal modo que se le veían amarillos. Era apuesto, decían ciertas personas. Empezó con la magia a los 9 años con un resultado de hacerse un astro en ese tema. No era un gran profesional, pero sus trucos no se podían comparar. Eso logró hacer que lo contrataran como mago. Gracias, ustedes también estuvieron excelentes. Por eso nos merecemos un brindis, ¿no lo creen? Aclaró a todos sus compañeros cuando se subió a un par de cajas para que lo escucharan mejor. ¿Sí?, exclamaron todos, chocando una botella con la otra en seña de felicidad. Los únicos que no tomaban eran Tomás y su ayudante, Ruby. Veían como los otros disfrutaban de su trago de ron. Tomás, mira lo que traje, le llamó Ruby al mago, sosteniendo un emparedado de jamón, el favorito de él. Sabía que no iba a tomar nada, así que le hizo ese pequeño gesto. Ah, no tenías que hacerlo, respondió Tom tomando el plato. No es problema para mí, después de todo, aquí se van a emborrachar, afirmó la mujer observando el ambiente. Cierto. Ahora a recuperar fuerzas, mañana hay que seguir con la función, mencionó Tom hasta que mordió su emparedado y se deleitó con el sabor. Fue así durante el día siguiente, celebrando, riendo y jugando. Los pueblerinos otra vez volvieron a Big Loud Circus para entretenerse, le daban una ayuda al dueño y sus trabajadores. A la mayoría le encantaba lo que hacía Tom con sus actos, desaparecer y reaparecer cosas delante de todos, incluso hacer ilusiones que dejaban a todos queriendo por más. Su personalidad era simplemente amable y gracioso, nada que ver con algo malo. No obstante, perdería esos rasgos característicos en aquella noche de otoño. Tomás se hallaba en su vagoneta, inspirado por las estrellas que parpadeaban con resplandor en el cielo, admiraba esa vista, por eso siempre se sentaba a esperar a que fuera su turno antes el show. ¡Qué linda vista!, comentó Tom en un tono algo monótono para sí mismo, mientras seguía apreciando el estrellado cielo y esperando su turno de salir. Fue hasta que se sintió extraño, una sensación similar a ser observado. La terrible sensación de que alguien te mira sin que tú puedas mirarlo a él. Eso alarmó al hombre y comenzó a buscar al responsable de causarle ese sentimiento. No entendía nada, pero asimiló que tal vez eran sus compañeros la cual le iban a hacer una de sus típicas bromas. Liam, Paul, chicos, no empiecen con sus payasadas de siempre, voy a comenzar con mi acto en un rato. Alzó la voz sacando la mitad del cuerpo en la ventana de su vagoneta, esperando que alguno de los mencionados saliera de su escondite. Aún así, nadie le respondió.
Solo se escuchaba grillos y ciertos gritos de alegría donde se hacía el acto. Dirigió su mirar al bosque pero no había mucho que decir, estaba lo suficientemente oscuro como para no ver nada. Se asustó un poco haciendo que se volviera a sentar donde estaba. Respiró profundo por segundos para calmarse, su alegría volvió cuando tocaron su puerta. Abrió de inmediato y sonrió, aliviándose de ver a su ayudante, sabía lo que tocaba después, así que se acomodó su moño y su sombrero para deleitar a todos otra vez. Lo único que no le agradaba era que se sentía observado en el momento que cerró el circo, trató de ignorarlo y eso no lo pudo hacer, pensó que era solo porque estaba rodeado de gente todo el tiempo, no, era algo más inexplicable. Esa noche no logró conciliar del sueño, se movía de un lado a otro sin hacer un avance de quedarse dormido, incluso gruñó y golpeaba despacio su almohada, solo quería descansar. Cuando casi lo conseguía ya era de día, al percatarse de eso, no tuvo de otras que levantarse medio adormilado mientras se tambaleaba de un lado a otro. Lo peor es que seguía teniendo la pésima sensación de ser observado, en una de esas, escuchaba pasos de donde no había nadie o así parecía, esos fueron los días que pasaron lentos según él, no quería contar nada a nadie porque le iban a decir loco y cosas que para él eran patéticas y repetitivas. Aumentaba ese tormentoso sentimiento, con el resultado de hacerlo pensar que en realidad se volvía loco o que alguien lo perseguía. Ya no más, pensó. Tuvo la decisión de no callar más. Muchachos, quiero hablar con ustedes, musitó Tomás tratando de no sonar sospechoso. Se acercó a donde estaban Richard y sus compañeros las cuales se posaban en cajas o sus cosas de trabajo. Por favor, hazlo. ¿Has estado diferente? No lo sé, es como si hubieses estado muy alejado, tu magia no es la misma, contestó su jefe volteando su cuerpo hacia él. Miraban al mago esperando su relato o lo que sea que fuera, igualmente seguían en lo suyo, preparándose para el quinto día de su show. Sin perder más, Tom respiró profundo y relajó sus tendones para hablar mejor. ¿Alguien más siente que los vigila?, preguntó inocente lleno de nervios. De inmediato todos pusieron cara de confusión total, era algo demasiado extraño para ellos, unos sonreían y aguantaban las ganas de reírse. Tom lucía demasiado serio como para no hacer del momento una cosa de niños pequeños. Notó eso en la expresión de sus compañeros y cruzó los brazos haciendo entender que hablaba de verdad. Tomás, ya hemos hablado de no hacer bromas de ese tipo, le recalcó Richard sin voltearse al mago. No es una broma. No he dormido bien por eso. ¿Hay alguien que me sigue? Escucho pasos, insistió Tom, su actitud comenzaba a cambiar para ajustarse a la situación. A ver, no duermes bien porque un sujeto te acosa, ¿ves lo ridículo que suena eso? Tus chistes malos daban más gracia, se mofó Liam, el cual se maquillaba como payaso. En su voz se notaba el sarcasmo a kilómetros. Eso hizo que la mayoría se riera por la verdad obvia. Apuesto mi sombrero a que son ustedes, el mago aún conservaba esas sospechas aunque no tuviera pistas. Si fuera yo o alguno de nosotros, no lo haríamos tan obvio. Nuestras formas de divertirnos no son tan raras como las tuyas, contestó Liam, colocándose pintura roja en partes de su cara así completando su disfraz. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tomás gruñó y frunció el ceño al escuchar tal insulto para él, en eso, se volvió hacia él y golpeó con fuerza una caja que posaba enfrente. El golpe fue tan fuerte llegando para callar a todos y dejando que el silencio se expandiera como polvo en el aire. ¿Me estás diciendo que estoy loco y que soy raro?, indagó el mago aún con su mano en la caja. Ya su amabilidad se había terminado, ahora solo quería que le creyeran, por eso su mirada reflejaba furia. No insinúa, es que lo eres, mencionó el dueño del león el cual sostenía un látigo. Muy cierto. Ahora cambia la talla de tu sombrero, Tom. Aprieta demasiado y te hace ver cosas, agregó uno de los acróbatas desde la cuerda floja, a pesar de la altura, se escuchó lo que quiso decir. Ya de ese momento, se rieron por las bromas. Al pelinegro no le hizo ni una pizca de gracia. Se quedó parado escuchando como nadie lo tomaba en serio. Cállense. Tomás gritó demasiado fuerte callando a los otros. Lo volvieron a mirar pero esta vez de manera rara. El mago se dio cuenta de lo que pasaba con él, así que se disculpó con todos y les agradeció por el tiempo de escucha a sus problemas. Sin nada más que decir, se fue a su camerino o vagoneta donde se sentó en la cama. Se quedó pensando en quién podría ser, si nadie le creería, tenía que comprobarlo por sí mismo para no perder la esperanza. Volvió a sentir la repulsiva sensación, casi al momento, se levantó y miró al bosque por la ventana, sabía de dónde provenía y ya lo iba a comprobar sí o sí.
No sería tan difícil para alguien que sabe usar magia. En eso, su mirada se ajustó a la oscuridad del bosque, mantuvo la mirada hasta que logró ver una lamparilla verde. Su portador vestía con una chaqueta de cuero vieja por lo que se observaba. Tom trataba de comprender de quién era. Nunca lo había visto en algunos de los shows o en la entrada, por eso se le hizo bastante extraño el sujeto. Era un hombre alto y en sí, daba incomodidad al verlo. Eso hizo que al mago le diera más curiosidad por saber quién era y por qué lo acosaba. «Oiga, señor, usted», exclamó Tomás desde su ventana, se inclinaba más hacia afuera a un punto donde casi se cae de cara. Retomó el equilibrio al darse cuenta de lo inclinado que estaba. Una vez esto, volvió a mirar donde encontró al hombre, que se sorprendió, al no poder visibilizar a su acosador. Se había ido, pero la terquedad del mago le impulsó para que saltara y fuera al bosque a buscar respuestas por sí solo. «Oh, no, tú no te vas, desgraciado», pasó por encima la madera del camerino sabiendo que el hombre se había desvanecido. Una vez que estuvo frente a frente del lugar más oscuro del pueblo, se dijo a sí mismo cosas de motivación y antes de entrar, tragó saliva y dio un gran suspiro. Su caminata nocturna comenzó. No se sentía bien por los árboles que se movían haciendo leves sonidos, el viento tampoco lo ayudaba mucho, se sentía una amplia corriente de frío. No fue la mejor idea que tuvo. Sin embargo, seguía caminando atento a todo movimiento humano. Su mente le decía que volviera cuando se dio cuenta de lo perdido que se encontraba. «Maldición, Ark», se quejó frotando sus manos una con otra. «Tal vez sea cierto de lo que dicen de mí, no es real», susurró. Por fin, se rindió. En torno a la situación, se volteó y se iba regresando, aceptando todas las cosas de él, cada error. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, iba preparando una disculpa pero no pudo contener las ganas de mirar a sus espaldas, parecía que alguien lo vigilaba. Fue entonces donde se giró lo más lento que pudo. Eso provocó que la respiración se le hiciera acelerada hasta llegar a voltearse por completo. Allí estaba, un hombre robusto que concordaba con lo que había visto anteriormente. Tomás dio un pequeño salto por el susto y se tropezó, cayendo enfrente del hombre. Obviamente se quedó perplejo. ¿Era real? Lo era. Ya no sabía qué decir y se mantuvo mirando fijamente, sus ojos ya reflejaban asombro y el silencio se apoderó del lugar. El viento y los árboles hacían más tétrico la situación. El hombre se dirigía al pelinegro mientras que éste se levantaba y se preparaba para todo lo que viniera por parte del acosador. «¿Quién es usted?», tartamudeó Tom retrocediendo 2 pasos. El hombre no contestó nada y siguió su objetivo hasta tenerlo enfrente. Había una gran diferencia de altura, por eso Tomás subió su mirada sin poder ver sus ojos. Al instante el hombre robusto reposó su mano en el hombro del pelinegro, este pudo sentir el frío que poseía. No parecía humano, estaba mucho más fría su mano que todo el lugar. «Estás condenado, tu locura te matará», fueron las palabras del desconocido. Su voz era bastante profunda y tenebrosa. «¿Pero, por qué?». Tom no tenía ni la mínima idea de lo que había dicho o hecho. El hombre apretaba el hombro del joven, haciendo como resultado que él se quejara y lo empujara. Ya tenía suficientes pruebas como para probar la verdad. En eso Tomás agarró su sombrero y lanzó un polvo al suelo e hizo que se prolongara por el lugar donde se encontraba, pero sin antes decirle unas cuantas palabras. «Algún día nos volveremos a ver, anciano», carcajeó cuando todo el polvo se expandió. Luego de un pequeño rato, Tom creó una distracción para regresar al circo. El hombre no se sorprendió al ver que el joven no estaba con él. Sabía que él era mago, por eso solo quitó el polvo de su cara y se desapareció entre las sombras del sitio. Por su parte, Tomás había usado el ya mencionado polvo para teletransportarse. Después de todo, tenía eso a su favor. Salió de su closet para trucos de magia. No se recordó de que lo había dejado en el centro del circo. Eso hizo que cuando saliera de allí, su cara de felicidad se cambiara por una de seriedad al observar a sus compañeros sentados y practicando. Con que estaba escondido en su refugio, quise decir. Armario de magia, se mofó un domador de unos de los caballos mientras ponía a los animales en su respectivo lugar. «Solamente quiero decirles que ya sé quién me observa, es un hombre alto y como anciano», les indicó el delirante hombre. Los demás, excepto Rubí, se quedaron confundidos y a la vez casi se reían otra vez. Pero no lo hicieron, no querían hacer sentir mal a su compañero, así que siguieron escuchando la historia hasta que Rubí lo interrumpió. «Oh, qué historia tan interesante, ahora dinos dónde está el hombre». Antes de que el pelinegro le contestara, la mirada de Tom se volvió una de susto y terror. Empezó a temblar y gritar muy alto como si de un niño pequeño se tratara. «Allí está, atrás de ti, allí está». Repetidas veces. Todos miraban a su alrededor y no vieron nada.
Hasta ahí, ya no soportaban ese comportamiento, lo intentaron tranquilizar sosteniéndolo con fuerza y aún así seguía repitiendo lo mismo. Paró de gritar cuando le explicaron que no había nada. Eso le hizo entender lo poco de cordura que tenía. Ya no sé qué hacer. Tenemos que ayudarlo a algo, no quiero que se convierta en el maníaco del circo, dijo Richard hacia Ruby, la cual asentía a todo lo que decía. Sí, claro. Supongo que por ahora solo hay que encontrar a alguien que lo ayude, haré lo posible para mantenerlo tranquilo, agregó la mujer. Una vez dicho esto se fue a su vagoneta y se sentó en un gran espejo para maquillarse y arreglarse. Trató de olvidar lo sucedido con su cara reflejada en el espejo lleno de luces en los bordes. Cuando se miraba el resultado de su maquillaje, notó lo que parecía ser una silueta de un hombre. Al momento se volteó dando un pequeño salto, suspiró y rió levemente hacia Tomás. Él era la silueta que la asustó, solo que él no parecía feliz, jugaba con una bufanda y la hacía levitar con su magia. Tom, me asustaste, creí que estabas en tu habitación descansando. ¿Tú también me tomas por loco? Respondió otra cosa sin mirarla siquiera. No, yo te apoyo en todo lo que te propongas, reafirmó junto con una sonrisa Ruby. Se sentía mal y la culpabilidad le llegó. El pelinegro le devolvió la sonrisa, pero duró escasos momentos por ciertas cosas. Creí que nadie me podría entender tanto como tú, pequeña gema, susurró antes de poner la bufanda en su sitio. Siempre estaré para ti. Ya sabes, somos compañeros desde hace años, en el fondo ella sabía que necesitaba más ayuda que nunca aunque solo quería pasar tiempo con él en ese momento. De allí comenzaron una larga plática sobre las cosas de la actualidad, la magia, sus pasados y detalles de las cuales jamás se olvidan, recordando su razón de ser y subsistir. Tom dijo una palabra que definiría muchas cosas sin darse cuenta de ello. Hace varios años que no bailo, ¿y tú? Curioseó sentado desde arriba de una de las vagonetas junto a Ruby. Antes de hablar, se podía notar la vergüenza que le producía la pregunta. Yo no sé bailar, lo dijo tan bajo que casi no se le logró entender. Miró a otro lado para evitar el tema. En eso no hay problema, contestó el mago para después bajarse de donde estaba y encender luces que daban brillo al pequeño sitio. La chica castaña aún no procesaba lo que ocurría, por eso miró a Tom dudosa. No era necesario que le dijera nada, él solo rió de forma amable señalando para que bajara. Obtuvo como respuesta de Ruby la acción esperada y ésta se colocó enfrente de él. Entendió lo que tramaba, por eso también comenzó a reír. Es que yo no. SHH. No es necesario que hables, solamente sígueme el paso y ya verás, la interrumpió sosteniendo la mano de la mujer y también poniendo la otra mano en su cadera. Con un leve movimiento de mano, encendió un radio que estaba cerca. Una balada romántica se ampliaba por donde estaban, eso les dio la señal haciendo que comenzaran a bailar suavemente. Desde cualquier punto de vista, Ruby no sabía nada, pero Tom la ayudaba en eso, ya le mantenía el paso y ya conseguía un baile que para ellos dos, era perfecto. Lo genial fue que ya no se sentía observado, se sentía libre de todo. Después, rieron e hicieron pasos locos como para divertirse. Fue la noche más linda que hubieran tenido jamás. No obstante, todo lo lindo se acaba y es aquí donde se termina lo cursi. Los 2 últimos días fueron una terrible tortura para Tomás. Llevaron a un doctor para ayudarlo con su paranoia, pero nunca se atrevió a salir de su camerino. Se la pasaba gritando lo mismo. No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. Cada vez gritaba más fuerte e incluso pateaba, golpeaba y decía cosas sin sentido. La conclusión de muchos fue de que él ya perdido contra la locura. Eso no detuvo a los del circo, pero tuvieron que cancelar el show de Magic Tom hasta que se recuperara. Aquello provocó chismes por parte de casi todo el pueblo, lo que trajo como consecuencia mala reputación a Big Loud Circus. No terminaron cerrando o clausurando el circo, porque cubrían cualquier especulación de Tomás. Un 28 de septiembre el dueño, Richard, tomó la dolorosa decisión de irse antes de que cerraran su trabajo, por ello mandó a que todos sus trabajadores comenzaran a recoger sus respectivas cosas de show. Solamente faltaba Tom, ya hasta les daba miedo de entrar a su habitación. Tomás, ya nos vamos de aquí, puedes salir, el tal hombre ese no vendrá a golpearle o lo que sea. Tomás, ¿estás allí? Tocaba Richard la puerta de la vagoneta del mago. Lo único que no le parecía bien es que no gritó, ni nada. Tranquilidad, tal vez estaba dormido, tal vez muerto, cualquiera de muchas de las opciones eran malas. Una vez que no tuvieron respuesta por parte del pelinegro, abrieron a la fuerza sin importar más. Jamás se imaginaron el horror cuando se dieron cuenta de que el mago no se hallaba, solo sus cosas desordenadas por todas partes, cartas, pelotas y ropa en el suelo de madera se podían apreciar.
De inmediato comenzaron una búsqueda, las autoridades se involucraron en el caso, lo más doloroso fue ver cómo Ruby dejaba caer lágrimas, la culpabilidad la cegó completamente, era demasiado para todos. Buscaban sin parar, por 2 días enteros, eso daba que se retrasaran en su trabajo, otra razón por la cual seguir buscando. Mientras los días de búsqueda se hacían, personas y mascotas también desaparecían, era como si todo estuviera conectado, solo que la última vez que fueron vistos las personas desaparecidas iban a la tienda, al bosque o a pasear, lo típico en un pequeño pueblo. 30 de septiembre, 2 días de búsqueda. Richard, Ruby y los demás, estaban exhaustos por toda la caminata que dieron aquel día, casi no habían rastros del mago. El dueño caminó en círculo sin concebir la desaparición de Tomás, haciendo sus pasos más tensos y rápidos. No hay nada. Nadie lo ha visto, y nos siguen culpando a nosotros por todo. Richard, aparentemente molesto, gritó una vez más. La policía no ayuda casi nada, están ocupados con las nuevas desapariciones, sumó el dueño del león. Una de las mujeres acariciaba el cabello de Ruby para hacerla sentir mejor. Todos tienen la culpa, susurró la mujer castaña, lo que hizo que las miradas se fueran hacia ella. Ruby, lo único que has hecho es llorar. Nosotros lamentamos mucho lo ocurrido, pero eso no nos detiene en seguir buscando, contestó el dueño mirando a la mujer. Ella en respuesta, se levantó bruscamente. Pareció haberse ofendido por el comentario, su actitud se adaptó a la situación y miró a Richard un poco disgustada. En primera, yo no fui quien se burló de él. Yo sí lo ayudé. Eso no conmovió a los demás, por eso, de la nada comenzaron a discutir sin razones, sin sentido y sin buenos argumentos. Los gritos eran insoportables al punto de que nadie escuchaba lo del otro, el ambiente se puso hostil e incómodo, incluso para los animales que dormían. Cada uno le gritaba a alguien haciéndose el héroe, hacía años no discutían así y la amistad se iba rompiendo como un vaso de vidrio en el suelo. Fue en una de esas que alguien dijo algo de más. No te hagas la buena. ¿Crees que él quiere que peleemos así? Terminó de regañar Richard a Ruby, la cual a punto de darle una bofetada, se detuvo y rompió en llanto otra vez. Yo, tampoco quiero esto, sollozó la mujer que lloraba y cubría su cara. El dueño del circo se percató de que los gritos cesaron y suspiró por alivio, además para liberar tensión. Abrazó a Ruby ya que no quería que gastara sus fuerzas en dejar caer lágrimas. Ya, perdóname, yo también estoy muy preocupado, pero seguiremos buscando, lo prometo, le insistió Richard tranquilizándole. Al escuchar aquellas palabras, correspondió con el abrazo y rezó, simplemente lo hizo. Los demás al ver el abrazo sonreían un poco, sabían que seguirían hasta encontrar a Tomás. Desde afuera se escuchaban los gritos, se unió una voz familiar desde la entrada del circo, haciendo como una especie de eco alarmando a todos. Tomás. Alzaron las voces todos. Y de repente, comenzaron a correr hacia el mago. Le dieron un gran abrazo de grupo mientras hacían sonidos de felicidad por su regreso. La mujer castaña fue la primera en darle la cálida bienvenida, a pesar de la ropa sucia de Tom, seguían celebrando. La alegría volvió en ese conmovedor momento. Richard se separó del grupo y se paró sobre su taburete para anunciar una fiesta de despedida y bienvenida. Hicieron una gran fiesta invitando a casi todos los del pueblo, dejando a un lado las especulaciones de Big Loud Circus y sus chismes, celebraron junto a ellos. Mientras que tomaban cerveza y la música sonaba por todas partes. Aquella euforía que se olía en el algodón de azúcar, o en los colores vivos de cientos de luces. Ya había regresado. Tomás, como siempre, hacía una pequeña demostración de su magia para un par de niños, los cuales observaban con atención. Algunas veces, las ilusiones simplemente no las creemos por el hecho de que no podemos comprender lo que acabamos de ver, explicó Tom concentrado, luego hizo desaparecer una pelota enfrente de su joven público. Con un movimiento rápido el mago se acercó a un niño, poniendo su mano detrás de su oreja para sacar la pequeña pelota de ahí y terminar la frase. Pero si aceptamos lo desconocido y lo ilógico, nos daremos cuenta de que siempre estuvo allí. Los niños aplaudieron alucinados por aquel mini acto. Sin embargo, la sonrisa de Tom no era muy de fiar, parecía sospechoso en sí, pero no nadie prestó atención a eso. Tomás sacudió el cabello de uno de los niños y después se fue alejando mientras se inclinaba ante ellos, como muestra de gratitud. Llegó a un momento donde los perdió de vista ya que estaba en la sección donde posaban las vagonetas de los trabajadores y de inmediato se dirigió a la suya. Antes de abrir la puerta alguien lo abrazó por la espalda, por su altura y sus manos, pensó que era Ruby y así fue. Rub, me asustaste, se rió el pelinegro con su mano en la puerta.
Lo siento, solo que estaba preocupada por ti, aunque ahora parece que estás mejor, ya no estás, cucú. Le respondió Ruby haciendo el sonido de un reloj con un pájaro. El sonido que hacen cuando alguien está zafado de la realidad. Eso hizo reír un poco a Tom, pero abrió la puerta y entró rápidamente. Antes de que la castaña dijera otra cosa, cerró la puerta en su cara. Lo que confundió a Ruby, entonces entró de forma cuidadosa, observó la pequeña habitación que estaba aún desordenada y a oscuras. Notó al muchacho sentado en su cama con las manos que cubrían su cara mientras dejaba su sombrero a un lado. ¿Pasa algo, Tomás? Le investigó ella mientras se sentaba cerca del mago. Yo lo hice, susurró en respuesta a la pregunta. Debido a la música Ruby no pudo comprender lo que quería decir. ¿Hacer qué? Cuando escapé, quise comprobar que no mentía, por eso fui a buscar al hombre pero no encontré nada. Me sentía desorientado así que necesitaba desahogarme, comencé a golpear cosas hasta que me tropecé con un pequeño niño. No sé por qué en ese momento mi mente se tornó en blanco, cuando recapacité, me di cuenta de lo que hice, narró Tom mientras sus ojos solo miraban al frente sin ninguna expresión. La dulce afonía que penetra en los más fuertes, se coló entre ellos. La música al fondo calmaba las inquietudes de Ruby, quien no comprendía absolutamente nada. Hasta que los ojos de Tom se dirigieron a ella, no de una manera en la que conocía, ni siquiera pensaba que él tuviera un alma en ese momento. Ruby, ¿sabes lo que es cuando ya no soportas reprimir? ¿O callar algo que quieres gritar? Habló por fin el mago, necesitaba hacerlo, quería enloquecer. Ruby se comenzó a alejar lentamente de él. No concebía lo que contó, más bien, la alteró a un punto de miedo. No era necesario de seguir con el relato, ya no quería estar cerca del pelinegro, ya no era el cuerdo de Tomás. Al llegar a la salida de la vagoneta, giró la perilla bastante fuerte como para hacer ruido, haciendo que el mago voltee a verla. La mujer no podía abrir la puerta ni con toda su fuerza, se asustó con cada minuto que pasaba. De repente sintió unas manos que le cubrieron la boca y una extraña fuerza que la paralizó. Ruby sollozaba y casi ni se movía, cuando se dio cuenta de que Tom estaba detrás de ella, su corazón palpitó muy rápido. ¿A dónde crees que vas, mi pequeña gema? No quiero que la fiesta se arruine por ti, le musitó el pelinegro a la castaña que continuaba moviéndose para liberarse de su magia. Pero solo quitó sus manos de su boca para escuchar los gritos. Has perdido la razón. Gritó Ruby para que alguien de la fiesta la escuchara o para que su compañero dejara de comportarse como loco. En eso, el mago la empujó a una de las paredes de madera, haciendo que quedara entre cara a cara con ella. Pero si la perdí hace mucho tiempo, le volvió a susurrar esta vez sosteniéndola del cuello y poniendo su brazo de una manera para que no escapara, la acorraló literalmente. Ruby se dio cuenta de lo perdido que estaba, por eso lo empujó y se liberó hasta que la presión volvió, atrapándola otra vez y escuchó unas cuantas palabras antes de que Tom la dejara irse. Creí que me entenderías, pero eres como ellos, una estúpida más, como los que juzgan al que no encaja, dijo el mago antes de dejarla ir. La castaña no dudó dos veces antes de salir corriendo por ayuda, dejando atrás al hombre que decía llamar amigo. Mientras tanto en la fiesta, Richard se dio cuenta de los llantos de Ruby que se acercaba hacia él de manera repentina. Entre la multitud logró ver a la mujer correr hasta llegar con su jefe. ¿Qué tienes, Ruby? ¿Ocurre algo? Preguntó Richard en medio de toda la fiesta, intentando escuchar las cosas que decía la mujer asustada gracias a la música. Tomás, él se ha vuelto loco, trató de decir ya que respiraba para agarrar aire. Tranquila, Ruby. No pasa nada, solo cuéntame detalladamente en privado, no quiero espantar a la gente, le respondió él. Antes de que ellos dos se fueran a un lugar para hablar mejor, las cortinas del circo se cerraron y las luces se apagaron misteriosamente dejando todo el lugar a oscuras. Las personas miraban a todas partes para buscar una respuesta y antes de darse cuenta, un par de focos para espectáculos apuntaban a la entrada del circo, la cual estaba Tom parado señalando adentro, haciendo entender a las personas que daría un show de magia. Richard no se explicaba lo que sucedía, así que miró a la ayudante para ver si obtenía una explicación, pero en ella solo se notaba una mirada de miedo que tenía en la cara. Ella lo tomó por el brazo, rogándole que sacara a las personas de allí. Richard todavía no comprendía, aunque no se iba a perder un show de su mago favorito, por eso entró para ver qué sería esta vez, dejando a Ruby afuera para que se calmara un poco. Mientras tanto adentro del circo el pelinegro mágico daba un espectáculo como si fuera un día cualquiera. Su mirada era segura y a la vez tan extraña, algo inexplicable realmente. Magia por todos los lados, la gente riendo y aplaudiendo sin saber lo que le esperaría después.
Pasaron minutos y minutos antes de que terminara el show, todo normal hasta que... Bueno, mi querida gente, les quiero comentar que fue una gran noche, pero mañana nos tenemos que ir, por eso, he dejado mi marca aquí, perdón, anunció Tom delante de todas las personas presentes que se complacieron por el último acto. El punto es que solo quiero preguntar algo muy importante. ¿De quién es este niño?, cuestionó junto con una sonrisa enfermiza mientras que sacaba la cabeza de un pequeño niño recién cortada y aún goteando sangre. Los gritos empezaron a surgir de personas perturbadas por aquel acto, incluso algunos comenzaban a taparse la boca para no vomitar y a correr para evitar su muerte, niños lloraban, gritos y muchas cosas se acumulaban. Los compañeros de Tom trataban de acercarse a él para amarrarlo. Tom, suelta eso, y por favor, no hagas nada, tranquilizaba Richard con la voz temblorosa. Trató de acercarse al mago con cuidado, temía que le hiciera algo también a él. Pero afuera, Ruby se encontraba conversando con un señor robusto sobre su amigo y su extraña actitud, en un lugar no tan alejado del sitio en donde era la fiesta. Y después de eso me intentó contener o encerrar, no sé qué le pasa, dígame, ¿qué podemos hacer?, le preguntó al hombre, el cual respiró fuerte y le tomó de las manos. Sus manos eran muy frías, pero ella aguantó la temperatura. Él ya perdió su cordura. La magia es tan incomprendida y en ciertos casos podemos asimilar que algunos lo tomaran con locura. Además de que ya estaba harto de todo. Ruby asombrada pensó, pero eso no explica su personalidad de ahora. Aún así necesitaba que alguien lo ayudara ahora mismo. ¿Por qué se comporta de esa manera? Quiero a mi Tomás de vuelta, el que nos hacía reír, el que me abrazaba con dulzura, el que me amaba, dijo ella cubierta de lágrimas tratando de quitárselas. El hombre se volteó y se fue alejando de allí, aunque Ruby lo sostuvo, preguntándole el por qué se tenía que ir. Ella necesitaba una respuesta clara. El hombre no tuvo de otra que responderle. Todos tienen la culpa, por el simple hecho de que personas no comprenden a las demás y por eso los juzgan. Él solo quería que lo aceptaran, pero claro, al ser una mascota de circo nadie lo toma en serio. ¿Eso responde a tu pregunta? El tema de la magia simplemente es extraña para los ojos de los demás. Y no lo aceptan como es. Siempre le decimos que cambie aunque a él no le importa, solo quiere seguir haciendo magia, dijo ella para luego soltar al hombre de su chaqueta. Muy bien, niña, ahora es mejor que vayas a ayudar a las personas antes de que mueran, señaló el extraño hacia el circo, donde estaba una muchedumbre furiosa que encadenó a Tom en un tubo de hierro. De inmediato, Ruby se dirigió corriendo sin importar que el camino tuviera rocas punzantes, dejando atrás al señor que se iba alejando con una pequeña sonrisa en las sombras. Cuando llegó, observó a Tom encadenado y los aldeanos golpeándolo con fuerza en el suelo. Ella, aún así con dolor en los pies, apartaba a las personas que estaban aumentando la tensión en el lugar para que pagara por matar a las personas desaparecidas. No, déjenlo por favor, deténganse. Rogó Ruby, gritó a tal punto que le dolía la garganta, aunque siguió gritando y observando cómo su amado sufría una y otra vez hasta que pararon. Dejaron a Tom en el suelo porque ya se habían cansado, aunque él escupía y derramaba un poco de sangre debido a los múltiples golpes. La mujer reaccionó y fue donde estaba el pelinegro, empezó a llorar otra vez encima de él mientras que se preguntaba, ¿por qué a él? ¿Acaso tenía la culpa o era de ella la culpa? La muchedumbre dejó de gritar dejando que el silencio se apoderara. Ruby dejó de llorar cuando el dueño del circo se le acercó para consolarla. Se lo merece, murmuró Richard, en un intento para que ella comprendiera la situación. Casi de inmediato, lo miró con odio, empujándolo lejos. Cállate. Nadie sabe por qué él es así, y necesitamos comprenderlo. Alzó la voz y puso la frente en alto. Las personas alrededor la observaban con un poco de lástima. No acostumbraba a ver casos de ese tipo en el lugar, pero a Ruby le daba igual que decían. Aún así, no dejaba de dejar caer lágrimas hasta que sintió una mano en su rostro, abrió sus ojos para admirar a Tom que sonreía débilmente. Mi pequeña gema, debo de pagar por lo que hice, pudo decir con las pocas fuerzas que le quedaba, apreciando los hermosos ojos verdes de la mujer castaña, brillaban con una bonita intensidad. Olvidó que podía salir con magia y aún así no quería, más bien deseaba que lo encarcelaran ya que ese momento de cordura lo hizo pensar en lo malo y lo bueno. Aprovechando la situación, el pelinegro le dio un beso a Ruby en la frente, haciendo que parara de llorar y lo intercambiara por una gran sonrisa. Después del beso, separaron al mago de Ruby, trató de liberarse de las manos de sus compañeros, que la sostenían para salvar a Tomás, pero eran demasiados fuertes para ella, mientras que al hombre le tocó lo peor. Lo arrastraban hacia la jaula del león el cual dormía tranquilo.
Rubí sabía que ese era el final para él, eso era todo. Ordenaron al dueño del león que abriese la puerta y que el animal hiciera su trabajo. Una vez que el mago estaba dentro de la jaula, observó con tristeza al león, el cual no quiso comérselo. Eran amigos desde que era un cachorro, así que se negó. El animal sabía quién eran los verdaderos malvados allí. La gente empezó a tirar pequeñas piedras a la jaula, querían acabar con el asesino del pueblo rápido y verlo sufrir menos. Rubí estaba asustada como nunca en su vida. El animal se hartó, ya que su dueño le daba latigazos una y otra vez con fuerza, incluso le gritaba. No tuvo de otras y saltó al pelinegro para empezar a rasguñar, morder y arrancarle pedazos de carne a Tom, mientras que este gritaba de sufrimiento con toques de dolor. Su cuerpo era tirado y apresado en el suelo para que el león se lo comiera mejor. La gente apreciaba la masacre como si nada, la única que lloraba era Rubí. Lo más característico del ambiente fueron los dolorosos gritos. El mago sacudía desesperadamente las rejas de la jaula en un intento de salir, pero el gran felino no lo dejaba. «Sáquenme de aquí, perdónenme», gritaba lleno de agonía. Quería salir, correr, solo parar la sangre y el profundo dolor que sentía por cada parte de su cuerpo de una vez. Tanto fue el castigo que comenzó a dejar salir lágrimas de arrepentimiento, o lágrimas de cocodrilo según los espectadores. El león continuaba y seguía mordiendo cada vez más adentro de manera rápida, y entonces fue cuando el gran animal dio la mordida decidida, una mordida certera al cuello de Tom. Este se retorció aún más y se ahogó en su propio líquido rojo. Comenzó a dejar de gritar y dar respiros sin vida. El piso era de color rojizo y la carne se podía notar desde lejos. Los ojos del mago se quedaron estáticos y ya no se movía, apenas dejaba escapar suspiros. El león todavía lo tenía del cuello, haciendo ver más tétrica la situación. Lo soltó, así como si nada, el cadáver de Tom se desplomó en el suelo como un saco vacío. Cuando el león se había cansado, dejó el cuerpo a un lado y se retiró hacia una esquina para tomar una siesta. El cadáver o lo que quedaba fue sacado de la jaula antes de que empezara a descomponerse. Los huesos de la costilla, de la pierna y el brazo izquierdo estaban a la vista. Su cara destrozada sin un ojo, marcas de las garras y sangre era lo que quedaba. Los detalles no importan, pero fue sin duda una tortura imperdonable. Algunas personas tapaban sus bocas para evitar vomitar por la sangre y el acto que acababan de presenciar. Un silencio dominó todo hasta que la mujer castaña dio un gran grito, no quiso saber más nada de nadie, su llanto se volvió arrepentimiento y se arrodilló ante Richard, que aguantaba sus ganas de abrazarla y consolarla. En el momento en el que envolvieron el cadáver de Tomás, Rubí ya no pudo más y renunció esa misma noche, tomó sus cosas, se largó antes de que pudiera ver cómo su amado fuera enterrado en el cementerio. Aquí yace el mejor mago y amigo de Big Loud Circus. Fue lo que escribieron en su tumba. No duden en que los trabajadores del circo se deprimieron al no poder ayudar y ser un estorbo en todo. Irónicamente, comenzó a llover cuando Rubí se encontraba en las calles por la noche. Mientras deambulaba destrozada, se tropezó, se arrodilló, pidiendo perdón repetidas veces en su mente, a la vez, sintió como la lluvia recorría en su cara escondiendo su tristeza. -01 de octubre, 3 días después de la tragedia. Una mujer estaba saliendo de un abasto con una bolsa llena de comida. Era muy temprano para comer, pero no tomó atención en eso, solo quería olvidar todo, pronto se iría del pueblo y se comenzaba a preparar. Suspiró profundo y miró al suelo en un intento de que el viento no le tirara a tierra. En una de esas, un periódico le atacó haciendo que la dejara sin ver nada, y quitó el papel de inmediato y antes de tirarlo notó fotos que le resultaban familiares. ¿Qué hace Richard en el periódico de hace unos días?, se preguntó leyendo la nota en el periódico. Últimas noticias. Big Loud Circus cerró debido a la muerte por el gran mago Thomas Green, joven de 23 años de edad. Fue castigado por los aldeanos y murió gracias a un león. Se especula que los integrantes de aquel circo estaban recogiendo sus cosas para retirarse, pero no se les ha visto a ninguno de ellos desde la noche de la muerte. Por eso, la policía decidió ir para desalojar a los del lugar de una vez por todas. Por fin van a darles lo que merecen a esos asesinos. En otras notas, se dice que un fantasma es visto en el bosque, se le conoce como un hombre que murió hace más de 12 años y que su apariencia es alta y robusta. Decía la noticia junto con fotos del dueño del circo, algunos de los trabajadores, los animales y una de Tomás. Rubí hizo una bola con el periódico y lo lanzó ya que se sentía ofendida de que le dijeran asesina.
No podía irse sin antes recoger las cosas que había dejado en su vagoneta, entonces resopló molesta. Tenía que ver a sus ex amigos y eso no le agradaba, ya que, no tenía más que eso. Se hizo la mujer madura y se fue al circo, que seguía en el centro de la ciudad. Había cercas rodeando el lugar como precaución, era muy extraño por el hecho de que la entrada estaba abierta pero no se molestó en entrar sin avisar. ¡Arg! ¡Qué horrible olor! Se quejó en voz baja al entrar hasta llegar al centro del circo donde hacían los shows. El olor era tan fétido que la obligó a cubrirse con un pañuelo. Siguió caminando esperando a encontrar a alguien o algo, las luces estaban apagadas y eso hacía más complicado la acción de ver. El circo se dividía en 3 secciones, una para los espectáculos, otra para el almacén y por última la sección de los animales. Afuera se posaban las vagonetas y Rubí se encontraba cerca del almacén. Se notaba la cantidad de moscas y pequeños insectos que cruzaban por esa parte, con el resultado de que Rubí se sintiera asqueada, y como la curiosidad mató al gato, entró al almacén para ver lo que causaba el olor y las moscas. Su estómago se retorció al presenciar un par de cuerpos muertos, jamás pensó ver tanta masacre junta, no se podía distinguir de quiénes eran los cadáveres ya que las caras estaban demasiado destrozadas. La castaña dio un grito y retrocedió con mucha velocidad, tropezando tan torpe con sangre que ni la vio cuando llegó. Estaba temblando demasiado, intentando saber quiénes se trataban, por eso se trató de levantar apoyándose en una caja. No lo podría creer, al mirar más de cerca se dio cuenta de la identidad de los cadáveres. Richard, Liam, Paul, Lucas, Dorothy y los demás trabajadores del circo que estaban muertos. La sangre corría por el piso, alteró aún más a la mujer que comenzaba a llorar desesperadamente y se volvió a tropezar, esta vez con nada, literalmente, por nada, solo se cayó. Cuando buscó la causa de su torpeza, de repente, sintió un par de manos que le cubrieron la boca antes de que pudiera reaccionar y chillar, y tuvo un mini paro cardíaco que la estremeció. «Que comience la magia, pequeña gema», murmuró una voz detrás de la mujer. Y eso fue lo último que escuchó Rubí antes de lo peor. Horas después del suceso, encontraron todos los cuerpos muertos que tenían señas de tortura y mutilación. Con el lamento del alma, encontraron también el cuerpo de una mujer con el cabello castaño mejor conocida como Ruby Harris, según investigadores, murió por las mismas causas de sus compañeros caídos. No encontraron nada del agresor, ni siquiera una miserable pista, lo único sospechoso allí fue la sensación de que alguien está detrás de ti sin que haya nadie, por eso clasificaron el lugar como peligroso, cercaron todo para que nadie entrara. Han pasado años desde ese suceso, trayendo como consecuencia el deterioramiento del lugar, de noche podrás ver las carpas rotas y el pasto con la máxima altura. Ahora se rumorea que todo aquel que entre al lugar donde se yace el circo abandonado de Big Loud Circus estará destinado a morir allí, ya sea de locura o sufrimiento absoluto. Unos dicen que el alma demente de Tomás regresó para vengarse y asustar a los más valientes con su apariencia de cómo le enterraron. Hay algunos que comentan que puedes escuchar unas cadenas oxidadas arrastrándose en el piso. Otra de las muchas cosas que posee, son dientes afilados como navajas y sus huesos son vistos a kilómetros, al igual que una magia jamás antes vista y que se hace llamar con el apodo que le dio a reconocer, Magic Phantom. «¿No me digas que crees en eso?», preguntó un adolescente mientras bebía una soda cerca de una fogata a horas de la noche. Junto a 4 jóvenes más se empezaron a reír y burlarse. «Claro que no, son solo mitos. De hecho entraré al lugar donde está el supuesto fantasma», dijo muy confiado uno de ellos. «Vamos todos, así verán que es mentira. Solamente es una historia para asustar a los niños», se unió el otro, el cual se levantaba y tomaba su chaqueta para comenzar su recorrido. «Lleven cámaras para tomar una foto del fantasmita», añadió una adolescente. Y sí, hablaban en serio. Con las estrellas de su lado el grupo de los adolescentes fueron al lugar abandonado, junto con linternas y valor de ir, como todos chicos al entrar pateaban las cajas, latas y basura que se les atravesaba por el camino. Las carcajadas retumbaban en las carpas rotas del circo. «No hay nada», ya sabía que era falso el tal Magic Fan, y sus palabras fueron interrumpidas por un chasquido que apagó las linternas dejando al grupo desprotegidos y asustados, el mito se había desmentido. Lo último que escucharon fue unas palabras seguidas por una risa que parecía del diablo mismo. «Que comience la magia».